Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Recuerda hacer el clic en me gusta y compartir la misa y poner algún comentario para que la misa se difunda a más personas. Como decíamos al principio, en estas lecturas, la primera lectura comienza la historia de Moisés, que es rescatado de las aguas por la hija del faraón cuando ésta iba a bañarse en el Nilo. Pero vemos por un lado la astucia, la inteligencia de la madre judía. Ya por ser judía vemos que tiene inteligencia superior a todas las razas, a muchas de las razas. Y por ser madre también, cuando la madre tiene que actuar sobre alguno de los hijos, su inteligencia queda mucho más abusada. Y ella había mantenido en secreto al niño, y cuando ya no podía más tenerlo en secreto, lo dejó en el Nilo, y aprovechando el momento en que la princesa se iba a bañar, y puso también a la hija para que vigilara, y cuando la princesa lo quería rescatar, la hija se presentara. Y bueno, toda la historia salió como la madre lo había pensado, y el chico, el bebé, fue criado por la madre hasta tendría 8 o 10 años, cuando fue llevado al palacio del faraón, y allí fui criado como un hijo de la princesa, la hija del faraón. Y ahí vemos Moisés, que es el profeta que Dios suscita para rescatar al pueblo de la esclavitud. Ese rescate de la esclavitud es muy simbólico, porque también Jesús vino a rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y luego vamos a ver el pasaje por el Mar Rojo, y que es también pasar todo el pueblo de la esclavitud a la libertad, que es la gracia santificante, que es cuando la persona se bautiza, deja la esclavitud del pecado original, en que el demonio tiene puesta su imperio allí en esa alma, y cuando la persona recibe el bautismo, antiguamente era sumergido en el agua, la persona queda libre de la mancha original y queda llena del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad comienza a habitar en esa alma, y queda tan santa que antiguamente en la Edad Media, cuando había que hacer un juramento muy grave, se ponía la mano sobre un niño recién bautizado, porque era Dios que estaba allí. Y entonces, como vemos, Moisés empieza a ejercer su acción como libertador de ese pueblo, y que luego, cuando se enfrenta a la zarza ardiendo, es que Dios le da la misión propiamente. Y vemos en el Evangelio en que Jesús hace amenazas como a las ciudades que había hecho tantos milagros, y por el endurecimiento de su corazón, por su falta de fe, Jesús
esas ciudades no se convirtieron, no se movieron hacia el amor, hacia Él. Por eso la aclamación del Evangelio dice: no endurezcan su corazón, sino escuchen la voz del Señor. Esto que se refiere a las ciudades también se puede aplicar a cada alma, porque siempre Dios, a lo largo de nuestra vida y a lo largo del día, nos va mostrando su presencia por los distintos acontecimientos por los cuales vamos pasando. Podemos ir reconociendo la mano de Dios en los acontecimientos, en las gracias que recibimos, en las bendiciones, en las, a veces, amenazas, en el sentido de que vemos un accidente y yo podría estar allí en ese accidente. O una confesión. Muchas veces el sacerdote, en una confesión, cuando ve a una persona muy dura que no quiere arrepentirse, la sacude, mostrándole lo que es el infierno, o sea, las penas del infierno terribles, eternas, que no tienen fin, que es un dolor continuo. Imaginen que San Ignacio decía que la diferencia que hay entre el fuego del infierno con el fuego natural es la misma diferencia que existe entre el fuego pintado en un cuadro con el fuego real, con el fuego de un fósforo, por ejemplo. Entonces, mostrar al pecador muy empedernido, sacudirlo con el temor del infierno. Muchas veces el temor del infierno es el comienzo de un camino hacia el amor de Dios. Lo principal, lo más perfecto, es convertirse y pedir perdón por haber ofendido a Dios, porque uno quiere a Dios, quiere para Él todo lo mejor, quiere para Él toda la mayor gloria, todo el cariño, y aquella persona que tanto amamos, nosotros la agredimos con el pecado. Entonces uno siente el dolor por haber hecho algo tan malo a una persona, Dios en este caso, Jesús, que se murió por nosotros, pasó todo el sufrimiento y la pasión para salvarnos, y nosotros, en vez de estar agradecidos, le contestamos con un desagradecimiento y con una agresión. Entonces, si nosotros siempre tenemos ante Dios un espíritu de humildad, un espíritu como tenía el publicano, lleno de arrepentimiento, lleno de dolor por los pecados, siempre vamos a tener el alma flexible a la voz de Dios. En ese punto es muy importante, porque muchas veces el orgullo, el naturalismo y la autosuficiencia nos lleva a estar como que en un pie de igualdad con Dios, como que nosotros le contestamos a Dios. Y no es lo que nos dice el Salmo, que el Salmo que dice que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los cautivos. O sea, el pecador que va arrepentido con el dolor de sus pecados, mueve la misericordia de Dios hacia él. Y después la otra parte del Salmo dice: yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Entonces, pidiendo perdón a Dios y agradeciendo a Dios continuamente las gracias que nos da, nosotros vamos teniendo un alma
flexible a la voz de Dios y no endurecida a la voz de Dios. Entonces, para eso es importante la oración continua, la oración todos los días, el rezo del rosario, los misterios de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, la comunión frecuente, la confesión frecuente, porque la confesión nos hace humillar ante Dios, al uno tener que confesar todas nuestras faltas. Y también sentimos, por un lado, la humillación por nuestras faltas y por otro lado, la misericordia del perdón. Entonces, practiquemos eso y así vamos a tener ese corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, que es propiamente el corazón flexible ante la voz de la gracia. Entonces pidamos a la Santísima Virgen esa gracia de tener siempre el amor y la devoción hacia ella, tener siempre el temor a Dios de haberlo ofendido y tener siempre el temor del infierno, el horror al infierno, para no caer en el infierno, tener siempre el alma vigilante ante las acechanzas del demonio, el mundo y la carne. Pero debemos tener confianza en la misericordia de Dios y en la protección de la Santísima Virgen. Ahora que estamos en la novena de la Virgen del Carmen, encomendémonos a ella para que ella con su escapulario nos proteja. Ave María Purísima. Alabado sea el Señor.